cosas que merece la pena, ¿no? Vamos a presentar al único invitado que no es de la Escuela de Biografía Humana, pero que él, bueno, que nos lo cuente él, Héctor. Héctor Gil, filósofo, terapeuta. Hemos tenido ya una mesa redonda con él, nos ha acompañado también en otro programa especial. Está aquí en Zaragoza, en España, y él nos habló de Laura Gutman espontáneamente, sin saber nada de esto. Y bueno, entonces le hemos llamado para esto porque sabemos que la biografía humana pues está dentro de su campo de interés. ¿Qué tal, Héctor? Buenas. Pues súper bien, aquí disfrutando del programa y veo que hay mucha gente interesada en estos temas y me encanta Sí. que seamos muchos. Como bien dices, yo no soy miembro de la escuela, pero... Terapeuta de biografía humana, pero eres terapeuta de muchas otras terapias. Soy terapeuta transpersonal, estudié psicología transpersonal y también descodificación, psicosomática y, bueno, filosofía budista, oriental, occidental. Y en mi profesión soy terapeuta, digamos, clínico, trabajo en consulta privada. Sí. Y me llegó un libro de Laura, el de la maternidad y el encuentro con la propia sombra, que claro, imaginaros, yo estaba empezando a estudiar psicología en aquel momento y me llegó mucho, me interesó mucho, luego he leído otras cosas y he visto muchos vídeos de ella y la recomiendo a muchas personas en la consulta. Cuando veo casos que se podrían resolver o se podrían aclarar un poco, con un poco más de conciencia sobre el discurso materno, sobre el puerperio. Entonces, suelo recomendar vídeos de Laura Gutman a mucha gente, muchísima gente. Luego, con el tiempo, descubrí que había una escuela, que había un montón de gente formada y, o sea, que enhorabuena. Y Laura, yo la veo como una maestra de vida, no profesora, digo maestra en el sentido de que se nota pues que es un camino de vida totalmente de corazón y veo como un compromiso de querer ayudar a la humanidad, eso es lo que yo siento. Y lo que me encantó también es cómo ella cuenta en varios vídeos y en libros cómo ella entendía el lenguaje de los bebés. Y entiendo que las personas crecemos, vamos cumpliendo años, pero los bebés interiores están ahí. Y entonces, claro, el que sabe entender o curar o cuidar o acompañar al bebé tendría que ser la mamá. Y como no suele suceder así, pues nos toca a los adultos interiores cuidar de los bebés interiores. Y ese es un poco el proceso, ¿no? Qué interesante ese punto, porque al final, cuando no tenemos solucionado el tema, el bebé, cuando seguimos pidiendo como bebé, se lo pedimos a nuestras parejas, a todo el mundo, ¿no? A nuestros padres, a nuestros hijos, que es lo peor. Exactamente. Y claro, poder solucionarlos. De hecho, hay por ahí algún profesor de constelaciones, que es un sistema que ya conocéis también, Sí. que de alguna manera son escuelas, la escuela de Laura, las constelaciones, la escuela transpersonal, que pienso que van todas en la misma dirección y aportan trabajos, investigación, muchos años de casos, de gente trabajando, y es todo dentro de una línea de psicología humanista, que es a mí la que me interesa. Y decía alguien de las constelaciones que en la cama nunca se meten dos, se meten seis. Es decir, se mete la chica con su papá y su mamá y el chico con su papá y su mamá. Y en esas seis personas que están ahí, pues claro, eso explica muchas dinámicas que ocurren en las parejas, de, bueno, abandonos, traiciones, abusos, soledades, tristezas, etc. Entonces, lo que yo veo es que Laura apunta ahí a la infancia, al puerperio, a toda esa etapa, como una etapa fundamental y estoy súper de acuerdo. Yo lo veo en la terapia todos los días y trabajo casos, digamos, a veces son enfermedades físicas concretas, otras veces son cosas más emocionales, más difusas, otras veces es directamente algo más existencial, como más
transpersonal, buscando un sentido de la vida como más profundo, pero siempre, siempre, siempre hay que pasar por esa etapa que en vuestro caso sería con la biografía humana. En mi caso utilizo un poco lo que se usa en descodificación, es el estudio del árbol transgeneracional, el estudio del proyecto sentido, y, y es muy parecido, es muy similar. Tratamos de ver, digamos, esos programas, le decimos nosotros, o máscaras, le dice Laura, ¿no? Que se nos van adhiriendo a ese bebé que en esencia, digamos, es puro y tal, y se nos van adhiriendo a través del discurso materno o del discurso escolar o del discurso social o del discurso que se va generando alrededor de ese núcleo puro, ¿no? Y hay que deconstruir. Entonces la terapia siempre pasa por esa fase de deconstrucción, que en la alquimia se corresponde con la etapa de Nigredo, que es la putrefacción. Y en la alquimia, los alquimistas antiguos tenían 3 fases, y esa primera fase era como deconstruir, digamos, desestructurar lo que encorsetaba a la materia prima que estaba subyacente ahí dentro. Es lo que Laura llama el ser, llegar al ser. Y lo que en la alquimia sería llegar al oro o llegar al self, que diría Carl Gustav Jung. Con lo cual, tanto la psicología transpersonal como la psicología junguiana, como la psicología humanista, de alguna manera vamos caminando todos en la misma dirección. Todos en busca de la sombra, que es como hemos titulado este programa. Exactamente. Entonces la sombra sería ese depósito o ese campo de información, especialmente, según Jung, de elementos rechazados por la conciencia. Lo que pasa que Jung habla del personaje o la persona, que también es un arquetipo inconsciente, y de alguna manera la sombra y la persona se complementan, porque la persona se esfuerza por aparentar ante la sociedad y la sombra, digamos, es lo que nos hemos esforzado por no ser nunca. Entonces, la sombra y la persona son 2 cosas que están en el inconsciente y digamos, se alimentan una a la otra. Y entonces sí, es buscar la sombra e ir deshaciéndola poco a poco, lo cual veo que es un proceso muy incómodo, como ha explicado, por ejemplo, Ernesto o Melina, lo han explicado súper bien, y es el proceso que yo viví y que mis pacientes o mis acompañados también vamos viviendo juntos, que hay que pasar por esa fase de soltar, digamos, el poder, como ha dicho Melina, de alguna manera reconocerse en ese no sé, en esa humildad, digamos, dentro de un ámbito seguro, amoroso, sostenido, terapéutico, y de alguna manera confiar en ese proceso, pasando por diferentes etapas de la sombra, diríamos. ¿Y qué le dirías a una persona que duda, ¿no? Que oye esto por un lado y dice, sí, pero esto, ¿cómo me meto yo ahora de repente en una terapia? ¿Sabes? Ir al... no sé, la palabra terapia es muy gorda, ¿no? O sea, ya, vamos, quitar el tabú de la palabra psicólogo o de la palabra terapia es gorda, ¿no? ¿Qué dirías a una persona que está ahí como dudando, pero que no sabe cómo, no tiene herramientas sobre todo? O sea, se va encontrando una crisis, generalmente son cosas, un poco lo que explicaba Ernesto, ¿no? Que lo ha explicado súper bien, que son cosas que en un momento dado todas tus herramientas te resultan obsoletas, no te sirven para nada, por lo que sea, ¿no? ¿Y qué hace una persona en esa situación? ¿Cómo podemos ayudarles a perder el miedo, ¿no? A veces a entrar en este proceso, que efectivamente es un proceso de metamorfosis gordísimo, y que pierdan el miedo. Pues por un lado, Teresa, no le diría nada. Por un lado, espero a que la persona de su propio dolor emerja ese grito de ayuda. O sea, por una parte, no hay nada que decir, sino que, digamos, van a la luz los que la necesitan la luz, ¿no? Entonces, por un lado, hay que esperar a que la crisis, digamos, nos suman ese dolor tan grande y pidamos ayuda y seamos los doloridos los que vamos a buscar. Por un lado, en ese caso no diría nada. Y por otro lado, también diría, pues mira, igual que cuando se te estropea el coche, pues vas a llevarlo al mecánico, ¿verdad? Y le cambian el aceite y le cambian el radiador,
o cuando se te estropea, pues no sé, una máquina, ¿no? Vas a buscar al técnico y te arregla tal. Pues de alguna manera yo creo que todos los seres humanos en esta sociedad distópica y loca, pues hay tuercas que no funcionan y lavadoras que no funcionan y el coche que... Entonces, todo ser humano tendría que pasar, qué sé yo, un año o medio año de terapia. Esto para todos, a nivel universal. Porque tengas el nivel de sufrimiento que tengas, siempre tienes personajes adheridos de la infancia. Tengas el grado de sufrimiento que tengas, si pasaras por un proceso, pues te quitarías kilos de la mochila. Y lamentablemente, pues la gente a veces no pedimos ayuda hasta que no estamos al límite. Pero deberíamos estar más atentos a nuestra vida y cuando empecemos a sentir mucho malestar o algo que, no, que se sale de lo normal, pues ahí buscar la ayuda de un acompañante. Pero bueno, se dice que el ser humano aprende por necesidad y no por voluntad. Es decir, si lo necesito, voy. Si no lo necesito, no voy. Y en ese caso, Carl Gustav Jung, que es uno de mis grandes, digamos, maestros, Carl Gustav Jung decía también eso, ¿no? Que por placer o por curiosidad o porque lo quiero hacer, no se hace ese proceso, sino que tiene que haber una especie de necesidad imperiosa. Entonces él hablaba del encuentro con la sombra, ya que el programa se llama así, que él decía que ocurría alrededor de la mitad de la vida. ¿Por qué? Yo me lo pregunto muchas veces. ¿Por qué alrededor de la mitad de la vida, hacia los 40 o 45, pues hay un encuentro con la sombra? Aparece una enfermedad, aparece la muerte de un ser querido, mis hijos ya están un poco mayores y tal, el abandono del nido. Bueno, pues Jung dice que es como que la primera mitad de la vida nos dedicamos a construir, a construir, a construir y a expandir el personaje hacia afuera, hacia el mundo, a posicionarnos. Y la segunda mitad de la vida tenemos que deconstruir todo eso que hemos construido. Evidentemente vamos a seguir siendo papá o mamá o abogado o médico o lechero o lo que sea. Es decir, que fuera no hace falta deconstruir nada, pero psicológicamente hemos de deconstruir todo eso porque los apegos y las metas y los deseos y las percepciones que tenemos de los seres humanos, del mundo, de la muerte, de la enfermedad y de la vida, son todas erróneas esas percepciones. Como dice Laura, dice, no funciona nada. Cuando dice eso es muy rotunda, ¿no? Muy, es que no funciona nada, claro, es que tiene razón. Es que estamos funcionando la segunda mitad de la Es vida radical, sí. con la programación de la primera mitad de la vida. O es más, con la programación de los primeros 7 años de vida, que son, digamos, programas puramente, digamos, egoicos, ¿no? Egoicos de supervivencia. Y con esos programas creemos vivir como seres humanos de forma natural hasta los 80, 90. Y esa no es forma de vida, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Qué bueno. Bueno, Sí, al entonces, final lo que dices, ¿no? Hasta que no te pegas el tortazo no vas al médico, ¿no? Preventivo, pues lo mismo con las terapias. sí. Bueno, Jung hablaba mucho también de la necesidad de educar a los padres, que los niños no se ponen enfermos, los ponemos enfermos. Y sin saber nada de VH, Jung se dio cuenta de que las neurosis de los papás y de las mamás se transferían a los bebés y a los niños y que de alguna manera no había que tratar al niño, había que tratar a la mamá y al papá. Y eso es muy duro porque por un lado nos da un gran poder de poder sanar a nuestros hijos y curarlos, pero por otro lado nos lleva la responsabilidad a nosotros, en vez de, digamos, echársela al niño, ¿no? Que es el sistema tal como funciona hoy. El niño tiene no sé qué, mediquemos al niño. El niño tiene no sé qué, curemos al niño. El niño, no. La culpa es del virus. Claro, y al final, fíjate, tanto Laura como Jung, como la psicología transpersonal, como la descodificación, como la psicología del yoga, toda la filosofía budista, al final todo va a parar a, estamos proyectando afuera todo el rato
el poder que tenemos, ¿no? Y los niños, de alguna manera, son el espejo fácil, donde se proyecta de manera automática el astral, la emotividad y las memorias de la familia, pero aún seguimos proyectando en la política, en la sociedad, en el vecino, en Putin o en Ucrania. Tú eres el malo y yo soy el bueno. Y mientras vayamos así, nunca vamos a integrar las dos polaridades en el propio corazón. Como decía Melina, por ejemplo, ¿no? Ya, claro, yo soy la fuerte, tengo el personaje de la fuerte. Y la debilidad, pues entonces la proyecto afuera. Entonces la sombra la estoy proyectando afuera. Y mi hijo se pone débil, se pone enfermo, claro. Y igual pasa con el odio. Yo no tengo odio, entonces el que odia eres tú. Yo no tengo maldad, entonces el que tiene la maldad eres tú. Y eso lo proyectamos afuera, en la sociedad, en las personas. Y el que tiene niños, se proyecta en los niños. Pero vamos a asumir esa sombra, vamos a pasarla por la conciencia. Y la primera etapa, como hemos dicho, es parecida al infierno de Dante, que no es como muy apetecible. Pero la buena noticia es que después del infierno va el purgatorio. El purgatorio es para limpiar, para purificar. Entonces ahí se quema con la luz de la conciencia, se queman las memorias viejas. Y el purgatorio no es infinito, tiene 7 fosos. Y te va acompañado Dante, que representa la mente elevada, la mente superior. Virgilio le toma de la mano a Dante y lo va llevando por el purgatorio, que cada fase se correspondería con una parte de la biografía humana o de la psicoterapia transpersonal o de los niveles de conciencia. Y la buena noticia es que está el paraíso esperándote. ¿Qué sería el paraíso? Pues una vida humana, digamos, limpia de pasado. O sea, como totalmente presentalizada, totalmente actualizada, totalmente... Sería en psicología junguiana el sí mismo o el self en la transpersonal, o eso que dice Laura, dice llegar al ser esencial que somos, amar de verdad, al amor verdadero que somos. Y esa es la realización del ser humano. Wow, me ha encantado, Qué Héctor. bonito. Muchas gracias. Tenemos que seguir hablando otro día, que tenemos aquí el programa, bueno, ya sabes, de trocitos, pero nos quedaríamos escuchándote un buen rato porque es muy interesante. He puesto aquí, por si alguien no conoce a Héctor Gil, tenéis aquí la web, hectorgilgarcia.com.